tú has manejado, contado y como mínimo leído y conocido muchísimas historias. Me gustaría que pensaras, intentaras recordar cuál es la más elaborada, la más currada que te has topado alguna vez. Bueno, no es historia, no es historia. Es, digamos, el gran marco. Y yo creo que es la idea de que nos visitan seres de otros mundos. A bordo, antes se decía de platillos volantes, ahora se dice de UAPs. Eh, Hay mucha gente que cree que los platillos volantes son una cosa de 1947, cuando Kenneth Arnold ve 9 objetos que él dice que vuelan con forma de boomerang, que vuelan como un plato rebotando sobre el agua, ¿no? Ese es el momento fundacional, 24 de junio del 47, costa oeste de Estados Unidos. Entonces se dice, bueno, eso se debe a que un periodista, en vez de considerar que era el boomerang, entró en el titular platillo volante y los medios, la gente empezó a ver platillos volantes en vez de objetos con forma de boomerang. Esa es una visión simplista, que yo también he tenido durante muchos años, ¿no? Pero en realidad el mito de los platillos volantes, de las visitas extraterrestres en la actualidad, eh, es un fenómeno cultural que nos tenemos que retrotraer a principios del siglo XIX para encontrar sus orígenes, ¿no? Yo A creo ver. que es imposible no entenderlo sin el gran engaño de la Luna de 1835, que hizo que mucha gente creyera en todo el mundo, incluida España, que es la primera gran noticia falsa, que la Luna está habitada por unos seres con alas de murciélago, unos homínidos con alas de murciélago, que surge y se multiplica la historia en todo el mundo porque han nacido los medios de comunicación de masas, los periódicos baratos. Es imposible de entender sin que en ese mismo siglo XIX la astronomía evoluciona y ve manchas en Marte que se identifican con canales. Luego se piensa que hay unos tipos construyendo canales, lo mismo que nosotros estamos construyendo canales, Suez y Panamá. Hay unos tipos construyendo canales en Marte porque Marte se está muriendo de sed. H.G. Wells escribe La Guerra de los Mundos. Los visitantes vienen. Ya había visitantes. En 1896-97, después de publicada La Guerra de los Mundos, se empiezan, ya se habían visto antes cosas en el cielo, en todo el mundo, pero se ven aeronaves dirigibles en Estados Unidos, que se siguen viendo durante principios del siglo XX. Y luego el espiritismo, eh, el nacimiento de la radio con el montaje de Orson Welles, de La Guerra de los Mundos, que hace, que demuestra, no hay nada ahí, pero demuestra que los humanos vemos lo que creemos que vamos a ver. Y las bombas atómicas, la tensión mundial, que de repente hacen que un señor vea una cosa rara en los cielos de Estados Unidos cuando va en su avioneta, sospeche que puede ser un ingenio de su propio país y al final se conviertan en extraterrestres, pero no se convierten inmediatamente. Entonces es un mito tan elaborado, tan complejo, que yo creo que es la historia más... a mí es el mito que me gusta, el mito que más me gusta y que no paro de encontrar cosas a pesar de que he rebuscado mucho, pero cada vez que miras encuentras más cosas. Vamos a darle la vuelta. Si Dime. este era el más elaborado, ¿cuál es el más burdo de las historias o de los mitos que nos haya llegado y que más o menos haya colado, claro? Bueno, hemos estado hablando de ello, el de los extraterrestres que construyen cosas en la antigüedad, los alienígenas ancestrales. Es un mito muy burdo y solo se basa básicamente en que yo hago lo que se dice el cherry picking, te doy solo los datos que a mí me apetece y paso de los datos que pueden explicarlo, ¿no? Por ejemplo, dentro de los alienígenas ancestrales, los alienígenas construyeron la pirámide, la Gran Pirámide, o ayudaron, porque, y esto es lo que dicen, esto me acuerdo de un documental, Planeta Encantado, de Juan José Benítez, que dice, y de repente una civilización en la Edad de Piedra levantó de la nada unas pirámides. Yo estaba viéndolo y casi me caigo para atrás. No la levantó de la nada, hubo una evolución en la construcción de las pirámides. Primero se construyeron las mastabas, que eran unas estructuras cuadrangulares y bajitas. Luego de la superposición de mastabas, cada una más pequeña, se fue construyendo la pirámide de Saqqara y la gran pirámide fue el clímax, ¿no? Pero además es olvidarse de que Egipto era el gran poder de la época y tenía una ciencia sofisticadísima para su tiempo y unos conocimientos. Y él dice
y una tecnología. Y él dice que eran una civilización en la edad de piedra. Entonces eso lo dijo en televisión española, no lo dijo en cualquier sitio. Entonces, ¿por qué es lo más burdo? Porque básicamente parte del desconocimiento y lo que proyecta hacia atrás quien lo promueve es su propia ignorancia. Yo no sé cómo se hicieron las pirámides. Mira, de verdad, no tengo la culpa de que seas tan tonto y no sepas leer a quienes lo han contado. Yo creo que existió la Atlántida y enseñaron los atlantes de todo. Mira, pues estudia un poquito de historia y aprenderás, ¿no? Proyectan su ignorancia y se la venden al público como verdad. Y además es el mito más burdo y es un mito racista. Porque, y esto yo lo discutí hace 30 años. A ver, desarrolla eso. Claro, es que yo lo discutí hace 30 años con un historiador y me dijo, no tienes razón. Y dije, bueno, yo soy un simple disección en historia, pero yo creo que es así. Y en los últimos años se ha demostrado que la mayor parte de los historiadores de prestigio estadounidenses lo piensan, ¿no? Vamos a ver. Los alienígenas ancestrales, los antiguos astronautas, como se les llamaba en mi época, los de von Däniken, los de Powell, los de Berger, los de Peter Colosimo y compañía, han dejado todos sus rastros fuera de Europa. Son las llanuras de los dibujos de Pascua, el astronauta de Palenque, las pirámides mesoamericanas, las pirámides egipcias, los moais de la isla de Pascua. Joder, todo justo fuera de Europa. No hay nada que sea en Europa. No hay ninguna duda de que los europeos hemos construido el Coliseo, hablo de hemos, en generalizando, el Partenón, pero hay las pirámides. Los africanos, ¿cómo iban a hacer las pirámides siendo unos atrasados? Es decir, los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dividen el mundo en dos partes. Una parte es la de europeos y norteamericanos, bueno, norteamericanos no estaban en aquel momento, pero europeos listos, que son los que hacen todo, los que hacen Stonehenge y los que hacen el Partenón y los que hacen el acueducto de Segovia, y el resto del mundo que es humanos estúpidos y alienígenas. Claro. O sea, es una visión tremendamente racista. Y de hecho, von Däniken, en un momento determinado, no me acuerdo si es en Recuerdos del Futuro o en Regreso a las Estrellas, uno de estos libros, dice que primero vinieron los alienígenas, crearon al ser humano, les salió, pero dice así, salieron negros, no salieron muy listos, y entonces fueron más... Claro, no es que lo dice así, o sea, esto es una parodia, pero sí, es una caricatura, pero lo que dice en su párrafo es eso, no salen muy listos, entonces vuelven, reconducen el ADN y ya van dando hasta que dan con el blanco. Vamos a ver, eso está escrito. Está escrito. Sí, Entonces sí. yo cuando mis primeras lecturas, cuando yo en los lecturas escépticas, cuando yo me iba mirando, y en los años, a principios de los 90, lo comenté con un historiador que había examinado el tema, me dice, no, hombre, no, eres un exagerado. Ahora mismo, y los estoy viendo desde, los tengo en la balda de enfrente de mí, tengo media docena de libros, una docena de libros de historiadores estadounidenses y arqueólogos estadounidenses e ingleses de los últimos 10 años, que esa es la tesis. Es más, yo he tenido la oportunidad de hablar de este tema en la Universidad del País Vasco en un seminario para jóvenes licenciados. Me invitaron los profesores y todos estaban de acuerdo conmigo. Es decir, la idea de los antiguos astronautas es profundamente racista, minusvalora una parte de la humanidad, que encima es la mayoría de la humanidad,